La ciudad de Santiago de Guatemala, a mediados del siglo XVIII, había alcanzado el esplendor a consecuencia de varios factores, al convertirse en un centro de poder económico, político, social y religioso, en su calidad del Reino de Guatemala. Sus habitantes viven orgullosos de su urbe, donde sus arquitectos han creado verdaderas obras arquitectónicas, suntuosa por sus edificios, numerosa por su vecindario, frecuentada por su floreciente comercio, la segunda ciudad de estas Américas, después de México, y haciéndola competir con las más célebres de España. La ciudad es adornada por 25 magníficos templos y 8 ermitas pequeñas, todos de costosa simétrica arquitectura y adornados por dentro de pinturas, imágenes, retablos y otras preciosas alhajas. Su soberbia y monumental catedral, obra de José de Porres, inaugurada en 1680, es orgullo del reino. Es a su vez la tercera catedral del Reino de Guatemala. Sin embargo, el horrendo terremoto del jueves 29 de julio de 1773, a eso de las 15:45 horas, destruyó fuertemente la obra realizada a través del tiempo, moviendo los cimientos mismos de la hegemonía de la urbe. Aquel gran esplendor se vio reducido a escombros. Surge la necesidad de trasladar la ciudad a un lugar seguro, lo que crea graves diferencias entre los vecinos. Se forman dos bandos, los que quieren quedarse en la destruida ciudad, llamados terronistas, liderados por el arzobispo don Pedro Cortés y Larraz, y los que promueven el traslado, llamados traslacionistas, encabezados por el propio presidente de la Real Audiencia, don Martín de Mayorga. Don Martín de Mayorga realiza una junta con la Real Audiencia, y en esa reunión se decide el traslado provisional de la Real Audiencia al pueblo de la Ermita. El Valle de la Ermita es una planicie inmensa y pareciera ser el lugar indicado para trasladar la ciudad. Se hablaba de trasladar la ciudad a Chimaltenango, a Jalapa o a la Ermita. Sin embargo, los informes son realmente apegados hacia la importancia de trasladar la ciudad al llano de la Virgen. Encontramos el primer polígono de Luis Díez de Navarro, 1774, donde realmente demarca el punto donde debe de estar la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala. Y como una regla constante, la catedral debe de ser levantada en el oriente, como el sol se levanta, la iglesia debe de levantar la palabra del Señor. El cuarto traslado de la ciudad se realiza el 2 de enero de 1776. Ninguna ciudad en Hispanoamérica ha sido tan viajera como la ciudad de Guatemala, con ese tamaño. 18 órdenes religiosas, universidad, instituciones, su población. Previamente, el ingeniero militar Luis Díez de Navarro había hecho algunos proyectos, los cuales no fueron del agrado de la Corte de Madrid. El rey Carlos III nombra a Francisco de Sabatini, arquitecto real, para hacerse cargo de las obras de la Nueva Guatemala. Sabatini propone para venir a Guatemala al arquitecto Marcos Ibáñez, que era de su confianza, y trabajaba con él en varios proyectos en la Villa y Corte de Madrid. Ibáñez y el delineador Antonio de Bernasconi llegaron a Guatemala en 1777. Marcos Ibáñez era el encargado del trazo de la Nueva Guatemala de la Asunción y de otras obras, entre las cuales destaca la catedral. Fue así como en noviembre de 1778 se firma el plano de la Nueva Guatemala de la Asunción, y es en el cual donde podemos ver la distribución de los edificios más importantes. La Plaza Mayor, en la parte del oriente, catedral, con el conjunto del arzobispado, casa parroquial y colegio de infantes. También la distribución de todos los conventos, templos y de las 4
parroquias. Cuando ya se da la orden de traslado con la destitución de Pedro Cortés y Larraz y la llegada del arzobispo Cayetano Franco Simón-Roy, entonces ya se empieza la movilización de la catedral en el año 1779 y lo que tenía que venir a la Nueva Guatemala para que se considerara el traslado era el patrón, Santiago. El cabildo eclesiástico determinó trasladarse a la Nueva Guatemala en octubre de 1779, habiéndose celebrado los primeros oficios religiosos el día 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, en una capilla provisional ubicada en la parte trasera del área donde se construiría la Catedral Metropolitana. Sin embargo, era provisional, pero sabemos de que estaba presentado con mucho decoro, en el cual se encontraba la imagen del patrón, asimismo las pinturas de Pedro Ramírez, Triunfo de la Iglesia, Triunfo de la Eucaristía, el Cristo de marfil, propiedad de la Real Audiencia, que estaba en depósito, y otros bienes al servicio del culto. Pero de todas maneras era un templo provisional y no tenía mucha categoría para las ceremonias. Allí estuvo la catedral desde octubre de 1779 hasta el 17 de abril de 1787. Esta catedral empezó a construirse el día del apóstol Santiago el Mayor, 25 de julio de 1782, cuando se verifica un solemne acto en el solar donde debería de levantarse este magnífico conjunto, tal y como ya había sido proyectado y discutido. El acto de colocación de la primera piedra de catedral fue muy concurrido, en el cual estuvieron las más altas autoridades de la Iglesia, del Estado, de la ciudad, así como los invitados especiales. El arzobispo don Cayetano Francos y Monroy se encontraba presente, al igual que el presidente de la Real Audiencia del Reino de Guatemala, Matías de Gálvez, las autoridades ediles y el diseñador de catedral, Marcos Ibáñez. Para el efecto, se preparó una urna muy fina, en la cual se colocaron en el interior las siguientes medallas: la efigie del rey de España, del Papa, del arzobispo de Guatemala, del presidente de la Real Audiencia de Guatemala, el escudo de la municipalidad, es decir, el escudo de armas de la ciudad de Guatemala, así como la medalla de Santiago Apóstol y Nuestra Señora de la Asunción. Después de ser colocadas, se procedió a tapar la urna con clavos de plata y martillo de plata hechos para la ocasión, y quien hizo todo este ceremonial fue el propio Marcos Ibáñez. Luego se sepulta la urna y se cierra con mezcla muy fina, para lo cual el propio Ibáñez tenía una cuchara de albañil de plata que se hizo para el efecto. Entonces, 25 de julio de 1782 marca el inicio de la construcción de la catedral. Los trabajos avanzaron con lentitud, pues a menudo se suspendían por falta de recursos, así como la diversidad de opiniones con respecto al diseño. Ibáñez dirigió la obra aproximadamente durante un año. Enferma, a su recuperación le informa a Bernasconi que ha recibido órdenes de regresar a España, pues los trabajos de traza de la ciudad están prácticamente terminados. A mediados de 1783 regresa a su país natal. Asume la dirección el delineador de la ciudad, Antonio Bernasconi, quien tenía a su cargo la construcción del Hospital San Juan de Dios, el Palacio Arzobispal y la Fuente de Carlos III, pero Bernasconi
muere inesperadamente el 28 de octubre de 1785. Y van a participar una serie de personajes venidos de España como Gaumendi, Porta, Sierra, Pedro de García Aguirre, hasta que finalmente, iniciándose el siglo XIX, llega a Guatemala Santiago Marquí, quien va a vivir temporalmente en las criptas de Catedral con todo y su familia, y a él le corresponde apresurar las obras de la fábrica para que estuvieran listas previo a la Pascua del año 1815. En marzo de 1787, la catedral provisional construida con bajareque y teja por el arquitecto Ibáñez estaba muy deteriorada, por lo que el Cabildo decide trasladar la sede a la Casa de las Beatas de Santa Rosa, a una cuadra del lugar. Esta fue la sede catedralicia durante 28 años, hasta 1815. El terreno más tarde fue destinado para el Cementerio General del Sagrario, y luego se levantó el Mercado Central. La primera parte que se inaugura de la catedral son las criptas en el año de 1796, en el área que conocemos como de los obispos o criptas de los prelados. En 1805 se concluye el Palacio Arzobispal y se comienza a amueblar. Con extraordinaria pompa y gran solemnidad, la Catedral Metropolitana fue bendecida e inaugurada por el arzobispo de Guatemala, Monseñor Ramón Casaus y Torres, sin estar terminada aún. El edificio destaca su elegante estilo neoclásico y la piedra de las canteras del Naranjo acentúa su belleza. Una de las fechas más recordadas en la historia de la Nueva Guatemala de la Asunción es el 16 de marzo de 1815, día en que se estrena la nueva Catedral de Santiago de Guatemala en la Nueva Guatemala de la Asunción. Para el efecto, se lleva a cabo una solemne procesión que parte de Santa Rosa, hasta entonces Catedral Provisional. La ceremonia de estreno fue muy solemne, muy concurrida, y esto fue el principio entonces para la vida que ha tenido por más de 200 años la Catedral Metropolitana. Vamos a recordar muchos eventos, como la independencia, el 15 de septiembre de 1821, y el día 23 de septiembre de ese año se canta el Te Deum, es decir, agradecimiento a Dios nuestro Señor por haber conseguido la independencia. La fundación de la República de Guatemala, el 21 de marzo de 1847. La proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en julio de 1855. Si bien es cierto, el 16 de marzo de 1815 se estrenó el edificio, pero no estaba terminado en su totalidad. No se habían construido las torres de campanarios y el frontispicio, razón por la cual Santiago Marquí continúa al frente de la obra y finalmente da feliz término a otras partes de la catedral, habiendo sido también el que proyecta el Sagrario Metropolitano. Luego ocurre la más prolongada interrupción que llega hasta el año 1862 por falta de fondos. El Cabildo Eclesiástico contrata a los arquitectos italianos Andrés Pedretti y Juan Tonel para que terminen tanto el frontispicio y las torres. La catedral fue concluida básicamente en 1866, cuando se termina las torres de los campanarios. 85 años de construcción. En 1881 se concluye el atrio principal con la colocación de las estatuas de los 4 evangelistas, obras realizadas en piedra por Cirilo Lara. Una serie de intensos sismos ocurridos el 25 de diciembre de 1917 y el 3 y 24 de enero de 1918 causaron daños severos a la ciudad, dañando importantes edificios, entre ellos la hermosa catedral.
La cúpula mayor colapsa y destruye el altar de mármol y el antiguo órgano. Se destruyen las torres, el frontispicio y las imágenes de los evangelistas que adornaban las afueras del templo están en tierra. En 1919, el ingeniero Guido Albani se hace cargo de los trabajos de restauración y alrededor de 1930, el ingeniero Juan Domergue termina los trabajos del frontispicio y las torres. Para 1934 se coloca el nuevo reloj en la fachada principal. Esta pieza fue obsequiada por el arzobispo Duró y Suré. La madrugada del 4 de febrero de 1976, un violento terremoto destruye parcialmente la ciudad de Guatemala y asola todo el país. Nuevamente, la catedral sufre daños estructurales que deberán ser atendidos para mantener funcionando esta magnífica obra arquitectónica. El 6 de marzo de 1983, Guatemala recibe al Papa Juan Pablo II en su primera visita a nuestro país. En 1998, la catedral es declarada Monumento Nacional por el Gobierno de la República. Las columnas de la verja del atrio principal fueron revestidas con mármol y llevan inscritos los nombres de las víctimas del conflicto armado. Este edificio de estilo neoclásico es patrimonio histórico y artístico de Guatemala. Por dentro y por fuera, la Catedral Metropolitana es una obra admirable de la arquitectura. En su interior se encuentran tesoros de incalculable valor, muestras de diferentes artistas destinadas para el culto de lo sagrado. Su construcción fue inspirada en las catedrales españolas. Con 7 puertas, una puerta a cada lado de la central, en la entrada principal. 2 puertas, una a cada lado, situadas al oriente en la parte posterior de las imágenes del Cristo de Esquipulas y la de Jesús Nazareno. Y 2 ubicadas en el atrio secundario. Una de ellas sirve de ingreso a catedral por la 8ª calle. En el contexto arquitectónico de la catedral, es muy importante que comprendamos que la catedral tiene 5 naves. Las naves van a ser los grandes corredores que la corren de una manera transversa, o sea, que atraviesan el edificio. En este sentido, las atraviesan total o parcialmente. Entonces, las 5 naves van a estar compuestas por la nave principal, que es en la que nos encontramos, y que es una sola nave, que se llama nave principal, y va a tener 2 naves paralelas, que son las naves procesionales. Recordemos que estas naves procesionales van a ser realizadas para el culto interno, y tenemos que recordar que en el pasado las procesiones no eran tan grandes como son en estos momentos, sino que van a ser desfiles sacros un poco más pequeños y que daban lugar a hacer un culto interno y rodear totalmente el edificio para llevar a cabo estos actos sacramentales de culto interno. Esto también nos lleva a otra cuestión muy importante, las naves de capillas. Las naves de capillas son las que están posteriormente, los corredores que están a la par de las naves procesionales, y cada una de ellas cuenta con diferentes advocaciones, las cuales son patrocinadas por obispos, arzobispos, familias principales, gremios de artesanos, porque pensemos en que el edificio de la catedral es producto también de una contribución de todos los guatemaltecos o los habitantes del antiguo reino de Guatemala. Estas 5 naves también tienen una forma de cruz que se extiende en forma de transeptum a 2 lados, ¿no? En la parte norte del transeptum vamos a encontrar la llamada capilla de la Virgen del Socorro, y en el lado sur vamos a encontrar de esta cruz del transeptum, vamos a encontrar la capilla del Sagrario, con el altar de plata cincelada o plata de martillo más grande que ha pervivido en América Central. Al traspasar la puerta de la nave central, encontramos en el arco de ingreso grabado en piedra una imagen del Espíritu Santo, que nos da la idea del paso de un sitio profano a un sitio sagrado. Ese es el espíritu que hay a este tipo de anagrama en la entrada. Es curioso observar su histórico piso, conformado por losetas de piedra que acentúa su majestuosidad.
Al recorrer la nave central, se muestran las 9 columnas de planta rectangular que la flanquean y definen mediante la sucesión de arcos formeros. Se encuentran decoradas con pilastras pareadas. También se puede apreciar una fantástica colección de lienzos titulada La vida de la Virgen María. 12 tallas en madera, los medallones conmemorativos con las cruces de consagración del templo, que fueron ungidos en 1860, adornan también la nave central. En la parte inferior de cada medallón se encuentra un candelero, en donde se colocaban las velas respectivas, con espejos para crear un efecto de luminosidad, cuando no existía aún la energía eléctrica. 7 lámparas de cristal suspendidas marcan el ritmo de la arquitectura. Ratifica la importancia del crucero la lámpara de plata estrenada el 25 de marzo de 1815. Los marcos moldurados que marcan las 16 ventanas que iluminan esta nave contribuyen a la decoración. Los arcos y las molduras que asientan el tambor de la cúpula mayor son también de piedra tallada, así como las hornacinas de los muros limítrofes de las capillas principales que albergan las imágenes. Las pechinas que sostienen la cúpula perfilan a los 4 evangelistas identificados y sus atributos: el águila a San Juan, el león a San Marcos, el buey a San Lucas y el ángel a San Mateo, obras del escultor Buenaventura Ramírez. La cúpula mayor actual fue levantada después de los terremotos de 1917 y 18 por el ingeniero Guido Albani. La anterior, delineada por Santiago Marquí, no soportó los movimientos sísmicos. Esta cúpula de base elíptica posee 16 ventanas rectangulares. Exteriormente presenta una galería formada por el mismo número de columnas jónicas. Una serie de pequeñas ventanas dan inicio a la cúpula, recubierta por pequeñas planchas azules imbricadas que semejan las escamas de un pez. La cúpula se eleva 10 metros sobre el techo. El baldaquino y el altar mayor actuales son obra del maestro Julio Urruela, a petición del arzobispo Mariano Rosselli Arellano. Esta obra se talló en México en 1958 y se estrena junto al altar mayor de mármol en 1964. El anterior conjunto fue destruido al colapsar la cúpula con los terremotos de 1917 y 18. El baldaquino guarda la imagen de Jesús crucificado, de talla barroca y de autor desconocido, una escultura de tamaño natural, policromada y anatómicamente perfecta. El altar se encuentra elevado respecto al nivel de la iglesia y se accede a él a través de 5 gradas de gran amplitud. Este conjunto se complementa con una barandilla abalaustrada de ónice beige y mármol rosa, con puertas fundidas en bronce, y la silla episcopal con dosel decorado en el mismo metal y rematado con una cruz episcopal. Identifica al arzobispo de turno con su blasón o escudo particular, el cual se adosa a la columna que respalda el trono. El ábside. Esta área está localizada en la parte posterior del altar mayor. En la parte alta se encuentra la imagen de Santiago y un medallón de la Virgen de la Asunción. Alberga la antigua semicircular sillería del coro, elaborada en maderas preciosas. Encontramos también el facistol, confeccionado en maderas finas con incrustaciones de concha nácar. El área cuenta con un órgano de tubos, una versión pequeña del órgano mayor. El crucero está conformado por 2 capillas principales. Al norte, la capilla de Nuestra Señora del Socorro, y al sur, la capilla dedicada a Jesús sacramentado. La imagen de la Virgen del Socorro ha estado presente en las 4 catedrales de Guatemala, así como en los edificios provisionales. Nuestra Señora del Socorro, venida como evangelizadora en el año 1524.
En esta capilla también se resguardan las reliquias de dos de los santos mártires de la iglesia, San Víctor y San Victoriano. Los restos fueron traídos para la consagración del templo. No hay obra más espectacular en la catedral que el tabernáculo y templete que presiden la capilla del Sagrario, una obra única de la platería. La capilla del Santísimo Sacramento es la sede del Sagrario, la primera parroquia de la recién fundada ciudad de Santiago en las primeras décadas del siglo XVI, cuando apenas se iniciaba la evangelización de nuestras tierras. El Sagrario, a través del tiempo, siempre ha estado adscrita a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. En la parte superior de cada una de las capillas del crucero se encuentran las tribunas. A finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, las tribunas o secretos eran espacios utilizados a discreción por familias pudientes, autoridades civiles, de gobierno o eclesiásticas, para seguir el culto de una manera discreta y privada, lejos de la vista del resto del pueblo. Los retablos son los muebles de iglesia propios para celebrar el culto divino. Los retablos existen para que el culto se dé de manera de frente al altar y de espaldas al público. Entonces eso nos explica por qué tiene partes diferentes. Los retablos son similares en su construcción, pero diferentes en su lenguaje iconológico e iconográfico. Cada uno de ellos cuenta con diferentes simbologías. Cada uno de los retablos se encuentra en una capilla y las capillas a la vez, todas en su conjunto, forman otra nave de la iglesia. Al efectuarse la traslación y edificarse la actual catedral, se optó por colocar el coro y el órgano de tubos en un sitio detrás del altar mayor, o sea, en el ábside. Posteriormente, y con el objeto de trasladar el órgano, se habilitó el coro alto en el espacio que ahora ocupa, arriba de la puerta principal. Lo especial de esta área es la vista que ofrece hacia la nave central. Importado de Alemania en 1937 por la Casa Walker, está situado en la parte superior de la entrada a la nave central. Tiene más de 4.800 flautas con 47 registros efectivos. Este órgano fue traído en 1937 para el servicio aquí de la Iglesia Catedral. Me parece que un padre de apellido Perrone fue el que organizó las actividades para que tuviéramos un órgano acá de tubos, y se encargó a la fábrica Walker que hiciera un órgano especial para esta iglesia, y se colocó en la parte de atrás, en el ábside de la iglesia. Se colocó primeramente, ahí estuvo varios años, pero con motivo de la construcción del baldaquino, que es la especie de cúpula que está en el altar mayor ahora, se trasladó para este lado. Este traslado se hizo con la dirección y con la ejecución de la fábrica Walker también, porque es un traslado muy delicado. Este órgano es de fabricación alemana y actualmente del tipo de órgano que es barroco romántico, que es un estilo nuevo en 1937 que adjuntó, se llama barroco romántico porque agregó sonidos modernos en esa época, pero siempre naturales con los tubos. Y eso está en un tercer teclado, esos nuevos sonidos. Esto le vale el apellido de romántico. Este es barroco porque tiene todo lo de un órgano tradicional, ¿verdad? Está hecho para interpretar todas las obras, la literatura hecha para órgano, pero además tiene esa innovación en ese tiempo de los sonidos un poquito más modernos, ¿verdad? De este tipo de órganos decía que hay 3 en América, ¿verdad? He oído que en Medellín, Colombia hay uno, y creo que en América del Norte existe otro, pero
el que está funcionando es este, no, los otros dos no están funcionando. Esta información la dio Gerald Barker, porque ellos tienen un mapa de los órganos que tienen en el mundo, ¿verdad? Hay unos puntitos rojos y este era un puntito mucho más rojo, y por eso él se ofreció a venir a revisarlo, a repararlo en lo que pudo, porque le llamó mucho la atención que hubiera aquí en América uno y que este estuviera funcionando. Elegancia y dignidad arquitectónica impregna el diseño de la fachada principal, realizada en piedra. El pórtico está conformado por 2 pilastras estriadas y 4 columnas compuestas, adosadas al muro en el eje central. Arriba de la puerta se encuentra una hornacina cuadrada que contiene la escultura de Santiago Apóstol, el Mayor, con su cayado y venera. Un frontispicio que remata con un tímpano. Dentro de este se encuentra una alegoría de ramas de laurel y olivo y un escudo arzobispal en el centro. En un lenguaje iconológico e iconográfico, podemos decir que el edificio de la catedral está conformada por 3 cuerpos, en el cual vamos a situar al lado norte las naves del Evangelio. En estas naves vamos a encontrar todo lo que está relacionado con la vida de Cristo y sus autoridades terrenales. Por eso es que de un lado está su torre campanario y al lado de su torre campanario el edificio del Palacio Arzobispal, es decir, la sede del gobierno terrenal representado por Jesucristo. Al centro, la entrada del frontispicio principal, en donde vamos a encontrar la efigie del santo patrono en relieve, que es Santiago, que está en una actitud de peregrino. Las conchas y la paletina que porta son el símbolo del peregrinar en la tierra. Luego tenemos la nave de la epístola, o sea, donde se va a predicar a través de los púlpitos, porque para esos momentos va a ser la palabra hablada, el discurso, la retórica, la que va a reproducir el sistema de ideas. Así, el antiguo edificio del Colegio de San José de los Infantes estaría destinado a preparar a los cantores y a los estudiantes que van a intervenir en los actos litúrgicos de la catedral. Estos actos litúrgicos van a tener un calendario anual que permitirá la enseñanza y recapitulación del Evangelio. La obra cuenta con un atrio principal que permite apreciar la majestuosidad catedralicia y un atrio secundario donde se ubican el Museo Arquidiocesano, la Casa Parroquial, 2 de las 7 puertas. A cada extremo de la fachada principal se encuentran 2 torres de campanarios. Cada una culmina con 8 pináculos terminados en piñones. En la base se encuentran unas hojas de acanto y un acabado en azul similar a la cúpula mayor. Una esfera y una cruz rematan los campanarios. Existen 4 campanarios, 2 pequeños ubicados al oriente y de limitado valor arquitectónico. Los otros 2 construidos hacia el poniente se integran perfectamente a la fachada principal. En estos se encuentran 9 campanas. Algunas de ellas pertenecieron a la tercera catedral del reino en Antigua Guatemala. La campana más grande de bronce fundido es conocida como la Chepona, pues está dedicada a San José, según la leyenda que ésta lleva inscrita: el Cabildo de Guatemala al glorioso Patriarca San José, y en recuerdo del Santo Concilio Ecuménico Vaticano, celebrado en 1870. Se encuentra ubicada en el campanario sur. La campana más antigua de todas es la del Santísimo Sacramento, realizada en bronce, fundida en 1622 y está localizada en el campanario norte. Las otras campanas de bronce fundido son las conocidas como las 3 campanas López, llamadas así porque todas tienen la inscripción X López. También está la de Santiago, la del Ave María, la de las Ánimas y una pequeña volteadora. El área de las criptas o catacumbas es un cementerio cristiano.
El conjunto está conformado por 20 recámaras comunicadas entre sí. La importancia histórica de este espacio está relacionada con la notoriedad de los ilustres personajes que allí descansan. Altos dignatarios eclesiásticos de la Arquidiócesis de Guatemala. Otros personajes como el mariscal Serapio Cruz y los presidentes Capitán General Rafael Carrera y José María Reina Barrios. Dentro de la catedral se encuentran los restos mortales de los arzobispos Mariano Rosell y Arellano, Próspero Penados del Barrio y Rodolfo Quesada Toruño, así como también los restos de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Mantener en operación la Catedral Metropolitana no es una tarea fácil. Este edificio requiere de una perfecta coordinación en lo referente a limpieza, tareas del suministro eléctrico, seguridad, pintura, cortinajes, floristería, montajes de eventos, y todas estas tareas son llevadas a cabo por un pequeño equipo de mantenimiento de lunes a domingo, los 365 días del año. Tengo a mi cargo la administración y el mantenimiento de nuestra Catedral Metropolitana, con nuestro equipo de mantenimiento, el cual nos preocupamos por lo que es la electricidad, lo que es el mantenimiento de limpieza, lo que es el mantenimiento también de que el agua, que todo esté funcionando, para que cuando los visitantes que vienen a nuestra catedral la encuentren muy bonita. Y en nuestras labores que tenemos aquí también tenemos la vigilancia, ¿va? Tenemos que estar siempre constantemente atentos, pero gracias a Dios pues ahora tenemos cámaras que nos ayudan muchas veces para poder detectar dónde tenemos un problema y acudimos rápido para poderlo solventar. La escultura guatemalteca es una de las artes que más se desarrolló en nuestras tierras. Herencia directa de la talla española de los siglos XVI y XVII. Una de las manifestaciones artísticas más importantes que se desarrollaron en Guatemala en la época colonial fue la imaginería. Entendemos que esta técnica fue traída por artistas españoles, mismos que se situaron en Guatemala desde la mitad del siglo XVI. Establecidos los talleres u obradores de escultores, se conforma la siguiente generación de artistas nacidos en el suelo guatemalteco. Es aquí donde se va a plasmar la figura, el movimiento, la expresión, siendo tan notable el dolor como la serenidad. Asimismo, el manejo de las edades, el conocimiento del cuerpo humano, a través de estudios, asimismo, trabajar con modelos vivos e incluso muertos. A todo esto hay que agregarle también la policromía, tanto la magnífica técnica del encarnado, los retoques, por supuesto, los laminados en plata, oro esgrafiados y los estofados que le dieron un mérito extraordinario a la imaginería guatemalteca en conjunto. Ya en el siglo XVI empieza un comercio de imaginería de Guatemala fuera de las fronteras del reino, especialmente al virreinato de la Nueva España, a Cuba, a todo el reino, e incluso algunas piezas fueron llevadas a España. Dentro del conjunto de obras de imaginería que resguarda la Catedral Metropolitana, destacan piezas que por su excelencia se han convertido en verdaderos tesoros de incalculable valor, tanto artístico como histórico. Los escultores guatemaltecos trabajaron sus piezas con conocimiento anatómico. Para esto conocían también la vida de los santos y de las figuras que deberían de representar. Es así como San Sebastián, obra
de Juan de Chaves en la primera mitad del siglo XVIII pone de manifiesto el conocimiento de la anatomía. Podemos apreciar la flexibilidad de la figura, el conocimiento de lo que son los músculos, los tendones y el comportamiento de cada parte del cuerpo, así como su expresión. El contraste es otra de las características de la imaginería guatemalteca. Vemos la belleza de la figura, el encarnado, el estofado que he referido y el árbol agreste que le sirvió de martirio. Una de las obras maestras de la imaginería colonial de Guatemala es San Sebastián. Es admirable el escultor Juan de Chaves. De la manera que aborda la juventud y la vitalidad de San Sebastián en el suplicio, trabaja a un asceta, a un hombre dedicado a la búsqueda constante de Dios, San Francisco de Paula. Un anciano con una expresión transida, donde sus manos, bastante huesudas, imploran la presencia del Señor. Las barbas siguen un movimiento flamígero, donde encontramos la presencia del barroco entre la luz y la sombra, mientras que la composición de su cuerpo, con el hábito propio de su orden, nos encontramos con un trabajo magnífico de policromía, en el cual predomina el esgrafiado. Bajo el manto de pintura marrón hay láminas de oro y de plata, y sobre la pintura que se adhirió se hizo un trabajo de esgrafiado con motivos geométricos y vegetales que le dan una íntegra belleza a la pieza entre la escultura y la policromía. Dentro de los bienes que cuenta la Catedral Metropolitana de Guatemala, nos encontramos con el Cristo de los Reyes, una verdadera joya, la cual se encontraba en la Catedral de Santiago de Guatemala, en el Valle de Panchoy, en el altar de los Reyes. Nombre que toma porque es el espacio dado para los reyes de España en las catedrales de América. De acuerdo con algunos datos históricos, vamos a recoger a los cronistas coloniales que nos indican que el Cristo de los Reyes proviene de España como una donación que hizo el emperador Carlos V de Alemania, primero de España, hacia 1544. Es una obra entonces espectacular, tanto por su tratamiento artístico, su antigüedad y su procedencia. Ya en Guatemala se le crucifica en una bellísima cruz de madera forrada con plata, oro y piedras. En 1723 se erigió la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en el pueblo de La Ermita, situada a la orilla del Camino Real del Golfo Dulce, muy próximo al Cerrito del Carmen. Y fue en este lugar donde se asentó provisionalmente la ciudad de Guatemala a raíz de su traslado en 1773. Y precisamente es esta imagen de Nuestra Señora de la Asunción la titular de la parroquia del pueblo de La Ermita, la cual, posterior al traslado, fue llevada a catedral, hoy en día colocada en el coro. Es testigo de la historia de la ciudad de Guatemala, en este caso su cuarto asentamiento. En julio de 1855 se llevaron a cabo los festejos conmemorativos de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción en la Catedral de Guatemala. Este acto fue presidido por el arzobispo metropolitano Fray Francisco de Paula García Peláez. Para el efecto, 2 años antes, los hermanos Espinosa de los Monteros,
presbíteros mandaron a hacer una imagen que representara la Inmaculada Concepción a uno de los talleres más distinguidos de Guatemala, el de Buenaventura Ramírez. Y de esta manera, inspirándose en los lienzos de Murillo, presenta la imagen de la Inmaculada Concepción, obra del siglo XIX dentro del romanticismo que representa la religiosidad guatemalteca. La única imagen que ha estado en las 4 catedrales de Santiago de Guatemala es Nuestra Señora del Socorro, la cual vino a Guatemala como una estrella de la evangelización. Encontramos su presencia con las tropas españolas como un símbolo o una guía. Sin embargo, en el año de 1538, cuando muere el deán de la Catedral de Guatemala, Fray Juan Godínez, pide ser enterrado en la capilla de Nuestra Señora de la Piedad, como se le llamaba en ese momento. A raíz de las inundaciones en el mes de septiembre de 1541, las personas entraron a la catedral gritando y pidiéndole socorro a la Virgen. Y es así como cambia de nombre de Piedad a Nuestra Señora del Socorro. En su iconografía es la Virgen de la Leche. Esta bellísima pieza es una obra del Renacimiento español de finales del siglo XV, trabajada en madera de naranjo. Las partes de orfebrería fueron realizadas en Guatemala durante los siglos XVII y XVIII. Una fabulosa y espectacular obra es el tabernáculo en la capilla del Sagrario. Esta excepcional obra fue diseñada por el arquitecto Joaquín Vázquez y es ejecutada por el platero Francisco Álvarez, y se construye con motivo de la inauguración de la Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, se estrena 2 años antes. En ella se encuentra la inscripción siguiente: Tabernáculo del Santísimo Sacramento, que su archicofradía de la parroquia del Sagrario de esta ciudad de Guatemala le consagra y estrena en el Corpus del año 1813. La lámpara del Santísimo se encuentra en el arco triunfal de la iglesia. Es la lámpara más grande realizada en plata que se haya fabricado en nuestro país. Esta pende del crucero central de la nave. Esta fantástica obra se atribuye a Manuel de Jesús de Ballinas y Gálvez en 1796. Esta es una de las imágenes más antiguas de la catedral. La cruz es de madera completamente cubierta de lámina de plata repujada, la vid y numerosos racimos de uva que se enredan en el contorno del tronco. Muchas más de estas fabulosas muestras de platería también se resguardan en el Museo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, adjunto a la Catedral Metropolitana. En la catedral encontramos 2 colecciones extraordinarias. Ambas fueron pintadas en la Ciudad de México, en aquel momento capital del Virreinato de la Nueva España, por Pedro Ramírez, considerado uno de los más grandes exponentes pintores novohispanos de la época del barroco del siglo XVII. En una de esas pinturas encontramos la fecha 1673 y Pedro Ramírez. Nos referimos a las 2 que forman parte de la colección llamada Los Triunfos, Triunfo de la Iglesia y Triunfo de la Eucaristía. Estas pinturas ponen de manifiesto
la influencia de los grandes pintores europeos sobre los hispanoamericanos, muy especialmente Rubens, debido a que a través de los grabados los artistas locales se alimentaban de toda aquella información iconográfica y artística que venía desde Europa. La otra colección, también de Pedro Ramírez, son los 14 lienzos titulados Vida de la Virgen María. Todos muy hermosos y todos también dentro de la expresión del barroco nos dejan ver entre claroscuros la luminosidad de las figuras y de los cielos abiertos, en algunos casos tan particularmente tratados por Pedro Ramírez. La Virgen de Guadalupe, obra de uno de los más grandes pintores guadalupanos en la época virreinal de la Nueva España, como lo es Miguel Cabrera. De las pinturas realizadas ya en la Nueva Guatemala de la Asunción, nos vamos a encontrar el llanto de los ángeles, inspirada también en pinturas europeas, pero realizadas en la época del neoclasicismo por Juan José Rosales. A partir del año 2012 se inicia la restauración de la colección de lienzos Vida de la Virgen María por parte del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Se espera concluir los trabajos en el 2015. Las pinturas de Pedro Ramírez, acá que vemos que una aborda sobre el triunfo de la iglesia y el otro es el triunfo de la Eucaristía, que son estilo barroco, tienen un sentido histórico para el caso del arte guatemalteco, muy importante. Yo tuve el privilegio, el honor de intervenir en estas dos pinturas en su restauración. Más o menos recuerdo que en 1985 se conformaron dos equipos, un equipo de restauradores mexicanos de la Escuela Manuel Negrete de Churubusco, Escuela de Restauración y Conservación de México, y por supuesto el caso nuestro lo integramos de equipo de restauradores del Instituto de Antropología e Historia, cuando yo trabajaba en ese entonces ahí como restaurador, y también nos apoyó Flavio González, restaurador de la Antigua, que se incorporó al equipo nuestro. Esas pinturas tenían 4 problemas fundamentales. Uno eran biológicos, químicos, físicos y sociales. Esos 4 elementos estaban dañando, tenían daños que producían estos elementos y se trató de erradicar, de manera que hoy vemos estas pinturas en un rescate total y siguiendo su ciclo de vida cultural en lo que es el dogma de la Iglesia Católica acá en nuestra sociedad guatemalteca. Nuestra Señora del Socorro, Madre de nuestro pueblo, es la obra conmemorativa del bicentenario de la Catedral Metropolitana, de la artista de arte sagrado Aracelia Alzamora. Una obra al óleo, única en su clase, al conjugar dentro de sus elementos visuales las diferentes etnias de nuestro país. Este cuadro representa al pueblo de Guatemala y con todas sus diferencias de culturas, y la pintura está inspirada en una situación, una vivencia espiritual. Cuando a mí me llamaron para hacer una obra para la catedral, yo antes de hablar con el padre fui a la capilla y me senté ahí para sentir, ¿verdad?, qué estaba pasando, y lo que estaba pasando ahí es lo que está en el cuadro. O sea, entran las personas, llegan a ver a Nuestra Señora del Socorro, le piden o le agradecen. Todos esos procesos internos están plasmados ahí. El trabajo mío como artista de arte sagrado es traducir las vivencias espirituales, es decir, lo invisible, a las vivencias, a la realidad, a algo que se pueda ver como en una pintura. La Arquidiócesis de Santiago de Guatemala es la sede metropolitana de la Iglesia Católica y residencia del Arzobispo de Guatemala. Este espacio está organizado por 4 claustros, en donde se ubican salones, oficinas, el Archivo Arquidiocesano, la Oficina de Derechos Humanos ODA y Capilla Arzobispal.
El claustro de ingreso o de las azaleas. Marca la entrada principal al palacio por la Séptima Avenida. El claustro de la fuente o de los aguacates. Este se encuentra adyacente al claustro de ingreso. Posee un patio ajardinado con una fuente al centro que le proporciona un carácter privado. El claustro de los escudos o de los naranjos. Destaca los 4 escudos arzobispales ubicados en el centro de cada una de las arquerías, 3 de ellos identificables. Al norte el de Juan Félix de Villegas, al poniente el de Luis Javier Muñoz y Capurón, al sur el de Cayetano Francos y Monroy. En el ala que da al poniente se encuentra la capilla privada del arzobispado. El claustro oriental está dividido en 2 niveles comunicados entre sí por un módulo de gradas. En el primer nivel se encuentra la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado Oda, y el segundo nivel está destinado a otras dependencias del arzobispado. La entrada principal se realiza por un portón reciente sobre la Sexta Calle. El Salón de los Reyes alberga el antiguo trono episcopal realizado en madera de cedro, tallado a mano con diversos motivos, entre los que sobresale el escudo heráldico del arzobispo Rosell. Dicho trono fue sustituido por el actual, fabricado en mármol. El Salón de los Escudos destaca el elegante artesanado fabricado en madera de cedro y 17 escudos heráldicos que están en las paredes. Al poniente se encuentra el Salón de Asuntos Económicos. El 10 de junio de 1781 fue fundado el Colegio San José de los Infantes de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana por el 4º arzobispo de Guatemala, don Cayetano Francos y Monroy. El Colegio de Infantes fue creado con carácter catedralicio, es decir, que los alumnos debían servir como monaguillos y formar parte del coro de la catedral, al estilo de los colegios que funcionaban en Europa. En el futuro, serían formados para ordenarse como sacerdotes. Actualmente en estas instalaciones funcionan las oficinas parroquiales de la Catedral Metropolitana y el Museo de la Arquidiócesis. El museo es un encuentro con las expresiones y manifestaciones de la vida religiosa del país. Alberga una fantástica muestra de obras de arte bajo 3 aspectos: el histórico, estético y artístico, tanto en piezas escultóricas, pintura, platería y demás artes aplicadas destinadas al culto de lo sagrado. La Catedral de Guatemala es patrimonio cultural de la nación. Expresa la forma de vida material en cada uno de los momentos históricos de nuestro país. Es un símbolo de fe y un monumento artístico para todos los guatemaltecos.
y con dulzura